y nos enseña cómo vivir, cómo nos guía cómo andar en este mundo. Todo lo hace el Señor, a través de la palabra. Te invito a abrir su Biblia, hermano, en el libro de San Mateo, capítulo 10. Poderoso Dios. Aleluya. Libro de San Mateo, capítulo 10, y el versículo 16. Aleluya. Se han encontrado, hermanos, en la lectura en el nombre del Señor Jesucristo, dice así. 10:16, Mateo. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Bendito Dios. Parece muy dura esta palabra. Y aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Una vez que aceptamos al Señor, nos convertimos en ovejas. Somos ovejas. ¿Y por qué nos compara de esa manera el Señor? Porque la oveja es simple, sencilla, humilde, no se queja, no gime, obedece. Bendito Dios. Y en eso nos compara el Señor. Como oveja. ¿Y por qué dice que nos envía en medio de lobos? Cuando andamos en la calle y tenemos oportunidad, ¿qué hacemos? Predicamos la palabra. Y estamos rodeados de lobos. Bendito Dios. Pero no faltan aquellos que tienen tanto odio, que denuncian como si fuera un crimen. Y eso ha pasado, hermano. ¿Cuántos hermanos han sido detenidos, han tenido que estar ante las autoridades? Y no van tranquilos, porque saben en quién han creído. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Él también, hasta encarcelado estuvo, pero él cantaba junto a Silas y fueron libertados, sin tener que hacer escándalo, sin tener que armarse de defensa, sin tener que llamar a abogados, nada. Alababan a Dios. Bendito sea Dios. Y la Biblia especifica perfectamente, hermano, todo lo que nos puede suceder a nosotros cuando salimos, andamos en la calle. Estamos en ese riesgo permanentemente. Pero es todo voluntad de Dios para que nosotros nos afirmemos cada día más en el Señor, para que nuestra fe vaya en crecimiento y tengamos esa confianza necesaria en saber que si tropezamos, caemos, Dios nos levanta. Si tenemos que ir a una cárcel, Dios es nuestro abogado. Bendito Dios. Hoy mencionaba el pastor de una persona que vino hace poco y no se reconcilió con el Señor. ¿Y qué pasó? Ahora está en la cárcel. Al otro día la policía lo llevó preso. Si se hubiera reconciliado, estaría bajo la protección del Señor. Pero endureció el corazón. Y Dios no puede protegerlo. Si ha sido recién la palabra de Dios, ¿qué decía? El que no cree ya es condenado. Mire que Dios es justo.
Ya por la palabra tenemos que entender. Muchas veces dicen, no, ¿por qué si hubiera existido Dios no pasaría esto? No es por eso. Dios existe, pero existe más la maldad del hombre que la justicia de Dios. Por eso Dios dice, he aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. ¿Cuántos predicadores han estado en medio de lobos? Cuando uno va a una campaña, a predicar en una campaña, está en medio de lobos. Y muchos han querido hacer daño, pero no. Bendito Dios. Porque Dios protege a sus hijos. Bendito Dios. Por eso viene la palabra hoy, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo tengo que hablar lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Aleluya. Lo que menos tenía intención de predicar, pero si Dios manda, hay que obedecer. Ser obediente. Y no me hago problema porque sé que Dios va a hablar. Aleluya. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y eso lo dice ¿por qué, hermano? Porque el Señor Jesús es así. Tenemos la muestra viva. Como el Señor sabía el sacrificio que iba a pasar, pero fue tan grande el amor por nosotros que lo obedeció. Entonces mostró obediencia, mostró humildad, sencillez, mansedumbre. Aleluya. Y más adelante la Biblia especifica todo esto, estas acciones que debe haber en el hombre cuando está el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos enseña. Él nos hace actuar de esa manera. Bendito Dios. Y lo mayor de todo es la esperanza. La esperanza de la salvación. Aleluya. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. No hemos sido azotados y hemos sido llevados a los concilios nosotros, pero ha sucedido. Hombres que han estado predicando, han sido entregados en las autoridades, como Pablo. ¿Y cuáles son las autoridades? Los romanos, los enemigos de Dios. Los romanos. Y ellos quisieron hacer su justicia. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba al Señor. Ya podemos darnos cuenta del poder que hoy en el mundo existe, hermano, muy grande. Es el poder de los romanos. Aleluya. Pero nosotros tenemos otro poder, que es manso, invisible, pero más poderoso todavía. Y si nosotros no nos guardamos de ser como la Biblia nos enseña, ser mansos y sencillos, no vamos a tener victoria. Porque si endurecemos el corazón y queremos ser nosotros los justicieros, perdemos. Pero cuando dejamos todo en la mano del Señor, Él se encarga de todo, hermano. No solamente cuando entramos en una cárcel, hermano, todo dificultad, todo problema que venga hacia nuestra vida, siempre y cuando estamos en obediencia al Señor, Él se encarga. No hace falta que ni levantemos la mano, nada. Nada. Aleluya. En una ocasión, siendo portero de la iglesia, Santo. vino un hombre un poco más bajo que yo. Y estábamos en pleno culto y pasó, se fue allá. Allá hay hermanos, había varios hermanos grandotes, así como el hermano de Daniel. ¿Sabe que entre dos no lo podían dominar a ese hombre? ¿Y sabe quién fue el que lo dominó a ese hombre? En sencillez, el portero. Lo agarró del hombro, lo sacó fuera. Mansito salió, hermano. Pero tenía algo de una trampa tenía.
le dijo al portero, vení, que quiero hablar con vos. Sacarlo del lado de la puerta. Y cuando salieron unos cuantos metros, hizo así, y quedó con la mano dura, porque tenía un cuchillo, un tramontina para clavarle en el cuerpo a la nariz. Y no lo pudo hacer, hermano. Bendito Dios. Porque el poder de Dios se manifestó y ese hombre fue a parar al hospital y al otro día me dijo el pastor, ese hombre que está con el brazo duro no lo puede enderezar. Juicio de Dios. Santo. Aleluya. Santo. Muchos problemas vamos a tener, muchas dificultades. Pero hay de aquello por causa que tenga uno problemas. Y la Biblia bien lo dice. Bueno, Señor. Hay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeñitos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Creer cada día más en el Señor. Afirmarnos más en el Señor. Y decir, Señor, tú tienes el dominio de todo. Solo ayúdame y aumentame la fe para creer y estar tranquilo. Amén. Bendito Dios. Como Moisés le mandó al pueblo que se queden tranquilos. ¿Por qué? Por la que Dios iba a obrar. ¿Y cuál era la obra que hizo Dios? Que abrió las aguas. En un mar, abrir las aguas. Y para que el pueblo pase por el medio del fondo del mar y seco. ¿Quién lo puede hacer? Santo Jesús. Nadie. Pero Dios mire qué poderoso. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Que se queden tranquilos. Digo, nosotros también, si obedecemos al Señor, estemos tranquilos. No nos preocupemos, porque nosotros con nuestra mente, nuestra preocupación, somos de impedimento para el Señor. Pero cuando estamos tranquilos, la bendición viene. Bendito Dios. Bendito Gracias, Jesús. Y vamos a ir cortando un poquito, hermano. Es largo, pero tenía que hacerlo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Santo. Hoy en día aborrecen mucho al evangelio. Y es la realidad, ¿no? Es cierto. Hay muchos testimonios malos, pero la gente, como común dice, encierran todo en la misma bolsa. Una vez me tocó hablar con un hombre, estaba trabajando en una casa y al lado salió una conversación y decía, no, son todos los pastores ladrones porque roban, y hablando de la ofrenda del diezmo. Y es cierto, hay muchos. Pero a mí me indignó. Y le digo, escúcheme, Señor, le digo, usted es un ignorante. Y me miró por los ojos, grandote como el hermano. Y le dije, ¿sabe por qué ignora usted? Porque usted habla porque le dice. ¿Usted fue a una iglesia? No. Entonces, ¿usted no conoce? El día que usted conozca, se va a guardar de decir esas cosas. Porque no todos son iguales. No todos los hombres actúan de esa manera. Hay hombres malos y hombres buenos. Así en la iglesia evangélica, así también hay hombres malos y hombres buenos. Pero no todos son iguales. Es lo mismo que si veo a un borracho y a usted lo comparo con él también. O veo a un asesino, lo comparo con usted también. ¿Sabe qué dijo? Tiene razón, perdóneme. No, le digo, que tranquilo que yo no estoy enojado, simplemente quería aclararlo. Y quedó mansito, ¿no? Pero, ¿cómo es la gente? Porque escucha, habla. Pero no lo dice por entendimiento. Y por eso el evangélico es aborrecido, ¿no? Como dije al principio, hubo campañas donde los hombres predicadores fueron amenazados. Pero ninguno sufrió daño. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Dios guarda a sus hijos. Entonces nosotros, si caminamos en este mundo, hemos confiado, ¿no? Señor. No porque, yo soy, no, Dios me guarda, que no es lo mismo. Porque cuando decimos, yo soy, ya el orgullo, ya ahí está en contra nuestro. Bendito Dios. De eso es lo que tenemos que guardarnos, ¿no? Del orgullo. Yo soy esto. No, no son nada. Solamente un instrumento de Dios cuando Dios tiene misericordia y lo usa, ahí
Uno puede decir, por misericordia soy instrumento. Amén. Pero no porque, yo soy predicador porque gano las almas. No es nada. Si no fuera por el Señor no ganaría nada. Bendito Dios. Como aquel predicador que se presentó ante Dios y vio varias coronas, había una grandota linda. Y pasaron y fueron repartiendo. Y el ángel de Dios fue repartiendo las coronas. Y pasó una viejita que apenas podía caminar. Y la más hermosa, la más grande, el ángel le dio a la viejita. Y el predicador seguía esperando. Dice, ¿cómo? A esa viejita le da esa corona tan linda. Yo que salvé alma, que salí enfermo, que hice esto, que hice aquello. ¿Qué le dijo el ángel? Bendito Bien, Dios. mucho hiciste. Pero nada hubieras hecho si no fuera por las oraciones de esta viejita. ¿Se dan cuenta, no? Cómo el orgullo corre en contra nuestra. Podemos perder nuestra corona. Y cuando uno soporta en el Señor, por amor al Señor, Él tiene preparada una corona Santo linda para nosotros. Jesús. Cuesta, porque a nuestra naturaleza humana nos toca. Pero si nos preocupamos en estar confiando en el Señor, todo sale como debe salir. Amén, Señor. Y Dios se glorifica, hermano. Bendito sea Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Sí, Señor. Porque el orgullo está a la puerta y está en nosotros. Porque es una manifestación carnal, no es un espíritu, hermano, como muchos dicen. El enojo, la ira, la contienda, el orgullo, es manifestación natural del hombre. ¿Y quién lo hizo natural? ¿Quién lo fundamentó eso? Nuestro mayor enemigo, cuando quiso ser mayor que Dios. Ahí se manifestó el orgullo. Bendito Dios. Y siempre está latente, ¿no? Pero nosotros orando, pidiendo misericordia al Señor, nunca se va a manifestar, porque Dios nos alcanza gracia a darnos cuenta cuando viene esa sensación, hermano. Como cuando queremos enojarnos. Lo mismo. Dios es el que se encarga y nos apacigua. Pero si estamos en obediencia. Si no somos obedientes, hermano, en cuanto a todo lo que nos manda el Señor a través de la palabra, estamos presa fácil del enemigo. Porque Él conoce nuestra debilidad. Pero mayor es aquel que está en nosotros. Mucho mayor. Él tiene poder de destruir todo. Aleluya. Y nosotros, como decía al principio, que nos enviaba como oveja en medio del lobo, podrán tocar nuestro cuerpo como a Job, pero nuestra alma la protege el Señor. Amén. Nuestro espíritu lo protege el Señor. Y tenemos la muestra. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Lo azotaron, lo hirieron tanto con esos látigos que rompían la carne. Pero fue su cuerpo nada más. Ni su alma ni su espíritu pudieron tocarlo. Y ni siquiera el diablo ni nadie puede decir que triunfaron porque mataron al Señor. No. ¿Qué hizo el Señor? Padre, te encomiendo mi espíritu. Y ahí es cuando murió. Venció la muerte. Venció en todo. Y nosotros, ¿por qué a veces no podemos vencer? Porque somos desobedientes. Pero Dios requiere siempre obediencia, hermano. Aleluya. Por eso Dios me dio esta palabra y yo tenía que entregarla. Gloria para el Señor. Simplemente Dios puso en mi corazón y tenía que expresarlo, hermano. Así que con esto le doy gracias a Dios. Que la palabra es del Señor, no es mía. Pero tenía que expresarlo. Espero que haya sido de bendición para su vida. Que el Señor siga bendiciendo a continuación. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor.